¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y ya estamos listos para partir otra jornada, día martes 16 de enero, con la revisión de los temas en el ámbito de la economía. Vamos a partir con nuestros titulares. De esto estaremos hablando en los próximos 30 minutos. El primer tema que vamos a abordar tiene que ver con lo que ocurrió ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que finalmente, después de más de un año, 13 meses para ser precisos, despacha el proyecto de reforma previsional. A la siguiente etapa en el trámite legislativo viene la Comisión de Hacienda y lo hizo después de que el gobierno acogiera una indicación presentada por parlamentarios de centro que buscaba una nueva distribución para el 6%. 3 y 3 es la combinación que ha definido el Ejecutivo entonces para esta nueva cotización adicional que se implementaría con la reforma. Ayer se despachó el proyecto completo. Eso incluye también un aumento de la PGU con ciertas condiciones. La oposición, muy crítica con el avance de esta iniciativa, dicen que no van a dar los votos para la idea de legislar, es decir, para la votación del proyecto en la sala de la Cámara. De todas maneras, hay advertencias también desde aquellos sectores que presentaron esta indicación. Les vamos a contar del panorama, cómo queda distribuido finalmente este 6% y otros cálculos que ha puesto sobre la mesa el gobierno respecto a las tasas de reemplazo a partir de esta reforma. Por otro lado, también les contaremos respecto a la estimación que está haciendo Cochilco para el precio del cobre. Sabemos lo importante que es este cálculo. Bueno, para este año se estima un precio promedio que debería estar en torno al 3,85 dólares la libra de precio de cobre a nivel internacional. Esto supone un alza respecto a las estimaciones que se habían hecho para 2023, para el promedio de 2023. Y hay otra estimación al alza también para el próximo año, para 2025. ¿Por qué es tan relevante esto? Por el impacto fiscal, evidentemente, que esto puede tener. Ya les contamos más en unos minutos. Y vamos a revisar también dentro de estos temas lo que ha planteado el consejero del Banco Central, Alberto Nudón, quien participó en una exposición en Londres donde adelantaba la visión que puede tener el Banco Central respecto a cómo va a ir evolucionando la tasa de interés durante este año. Nudón aseguraba que el escenario ya permitiría llevar la tasa a cerca de 4% al cierre de este 2024. Eso supone varios recortes más o menos acelerados de aquí hacia fines de año, considerando que hoy día tenemos una tasa que está en el 8,25%. Ya les contamos más detalles de la exposición que hizo el consejero del Banco Central. Y por otro lado, los gremios que reúnen a las aplicaciones de transporte meten más presión respecto al nuevo marco normativo que van a enfrentar durante este año. Esta vez pidieron al gobierno que retire desde la Contraloría el reglamento que hará posible esta nueva ley. Aseguran e insisten en que va a tener una serie de efectos perjudiciales desde distintos puntos de vista, uno de ellos desde el punto de vista del empleo que generan este tipo de aplicaciones. Ya les contamos más de las razones para insistir en este punto por parte de la asociación. Bien, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos entonces a revisar el detalle de lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones, que ha dado un paso muy importante en su trámite legislativo. Después de 13 meses de negociaciones, de conversaciones, de idas y vueltas respecto a las características más importantes de la reforma previsional, finalmente ayer se despachó íntegramente el proyecto de reforma previsional desde la Comisión de Trabajo. Ahora pasa a manos de la Comisión de Hacienda y después de eso llegará a la sala de la Cámara de Diputados. Y es un proyecto que ha variado mucho respecto al proyecto original que había presentado el gobierno a fines de 2022. Lo más llamativo de ayer, sin duda, fue el cambio respecto a la distribución del 6%. Este es uno de los aspectos de todo el proyecto, que es mucho más ambicioso, pero este fue el elemento más novedoso ayer y fue el que permitió además que este proyecto avance a paso algo más seguro a las siguientes instancias de su trámite en el Congreso. ¿Qué significa este proyecto de distribución? Bueno, que se deja de lado la fórmula que había planteado el gobierno, que era un 3-2-1, y pasamos a una fórmula 3 y 3. 3 puntos de cotización adicional que van a ir a una capitalización individual y otros 3 al seguro social. Veamos el detalle en la siguiente gráfica, así les quedará más claro
de los aspectos específicos que tiene esta distribución, porque si bien 3 puntos van a ir en una capitalización individual, ayer los ministros explicaban también que esta distribución contempla un componente que es intrageneracional, es decir, el 2,1% de esos 3 puntos, 2,1 puntos van a ir a una cuenta individual, a la de cada uno. El otro 0,9% se va a repartir entre todos los cotizantes. Es decir, aquí hay una distribución distinta de ese 3% de capitalización individual. 0,9 puntos irían a solidaridad, entonces, fundamentalmente dentro de la misma generación, entre aquellos que están hoy día cotizando, beneficiando así, por ejemplo, a las mujeres que tienen una expectativa de vida más larga. Uno de los objetivos del proyecto era también hacerse cargo de ese asunto. ¿Qué va a pasar con los otros 3 puntos de cotización adicional? Bueno, van a ir destinados a un seguro social, así lo ha definido el gobierno, y este seguro va a beneficiar solo a aquellas personas que hayan cotizado efectivamente. No es para todos, no es universal. Si las personas han cotizado durante un año, eso significa un aumento de su pensión a futuro de 0,1 UF, es decir, por cada 10 años se contempla una UF más de pensión financiado con este seguro social. Ese es el esquema de distribución entonces que quedó zanjado ayer en la Comisión de Trabajo con este nueva forma, este nuevo mecanismo de distribución del 6% adicional. Vamos a escuchar a los ministros que protagonizaron el debate ayer. Estuvo, por supuesto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, también Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Los escuchamos. La Comisión Trabajo ha terminado su revisión aprobando el fin de las AFP, la creación de un seguro social del 3%, un 3% a capitalización individual con solidaridad intrageneracional y la creación de un inversor público del Estado que a través de una sociedad anónima va a competir en igualdad de condiciones con los privados para que las personas puedan tener libertad de elegir dónde llevar su ahorro previsional y no se encuentren obligadas, como han estado estos 40 años, solo a las AFP. Esto es parte de la esencia de los cambios que se hacen en un momento en el cual Chile necesita avanzar en acuerdos. Se han ido incorporando numerosas modificaciones que han ido desde la técnica legislativa hasta una serie de aspectos bien específicos de su diseño, como es, por ejemplo, la distribución de la cotización de cargo de los empleadores. Varios de los parlamentarios que han concurrido a ese acuerdo nos han señalado que hay muchos otros temas sobre los cuales ellos tienen propuestas distintas, pero lo que les ha importado es ayudar a que la discusión avance. Y eso es lo que estamos logrando hoy día con la aprobación del proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Bien, es un proyecto entonces bien amplio que contempla también la desintegración de la industria. Se generará un modelo de administración con un monopolio que sería licitado, podrá ser privado o público. Se desintegra la industria para que entren nuevos actores que se dediquen solo a la inversión. Se genera esta cotización adicional de 6 puntos que tendrá o será a cargo del empleador, entre otros de las modificaciones importantes de esta reforma que genera además un tercer pilar con este seguro social. De todas maneras, a nivel político, hay un escenario todavía algo incierto, porque si bien esta reforma recoge la indicación que habían presentado 12 parlamentarios, fundamentalmente del centro político, de la DC, de Demócratas, del Partido de la Gente, de todas maneras sus votos, dicen algunos de estos parlamentarios, no están garantizados para el detalle del proyecto. Sí aprobarían la idea de legislar, y eso de todas formas es bien importante porque si es que se rechaza este proyecto en la sala de la Cámara, tiene que esperar el gobierno un año para volver a ingresar el mismo proyecto. Eso fue lo que les pasó, por ejemplo, en la reforma tributaria. Bueno, ahora el riesgo es mayor porque evidentemente se acortan los plazos para el gobierno y luego entramos en un ciclo electoral que haría mucho más difícil volver a insistir con esta iniciativa. De todas maneras, en la oposición han planteado que sus votos no van a estar para apoyar esta iniciativa, ni siquiera la idea de legislar. Muy críticos con la forma en la que el gobierno ha llevado adelante esta iniciativa. Vamos a escuchar a continuación reacciones de los parlamentarios que participaron del debate. Esto no se trata de darle un golpe o darle un triunfo al gobierno del presidente Boric con esta reforma.
Acá de lo que se trata es de mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, aquellos que hoy día tienen ingresos que son insuficientes. Y esta reforma, precisamente considerando las propuestas de oposición, toma en consideración y pone en el centro a las personas, por lo que nosotros estamos muy optimistas de que el trabajo que se hizo en la Comisión de Trabajo va a tener una continuidad durante los próximos 4 días en la Comisión de Hacienda, y esperamos, por supuesto, que antes que termine, antes que se produzca el receso legislativo, podamos votar en sala esta reforma. Queremos valorar que el gobierno haya acogido nuestra propuesta que se expresó en una indicación de distribuir en forma equitativa este 6% de cargo de los empleadores. El propósito de haber hecho esta propuesta era, por un lado, tener una distribución equitativa, pero también contribuir a que tengamos un acuerdo amplio para apoyar la reforma de pensiones, que ha sido nuestro propósito desde el primer momento en cada uno de los temas que hemos abordado con el gobierno, los distintos parlamentarios de gobierno. Hemos fracasado como Comisión de Trabajo al despachar un proyecto a la sala que no contó con el apoyo transversal de la Comisión. Lamentablemente hemos fracasado, y hay que decirlo con todas sus letras. Se impuso una reforma ideológica que no cuenta con el apoyo transversal de los chilenos, que esperaban que su 6% adicional de cargo del trabajador fuera a su cuenta de ahorro individual. Lamentamos desde Chile Vamos que no hayamos llegado a un entendimiento, a un acuerdo, y ahora vamos a ver cómo va a pasar en la sala, donde el gobierno tendrá, como se dijo acá, pirquenear los votos. Bueno, otro antecedente que quedó sobre la mesa ayer en esta discusión tiene que ver con un informe que había encargado el gobierno para estimar las tasas de reemplazo del sistema previsional en Chile. Era un punto de partida bien importante para esta discusión. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Es decir, ¿qué porcentaje de los últimos ingresos de la vida laboral representa la pensión? Para entender cómo se suaviza ahí el poder adquisitivo de los jubilados respecto a los últimos ingresos. Bueno, veamos a ver algunos detalles, porque este informe, que fue encargado a la DIPRES, que contó con la participación también de la economista Paula Benavides y del ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, arroja los siguientes resultados. La mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada, es decir, aquella pensión que se obtiene solo con los ahorros generados a lo largo de la vida laboral, llega a un 17% actualmente. El monto equivale a cerca de 73.705 pesos. Esto es la mediana para ambos géneros, hombres y mujeres. Con la PGU esto sube a 278.535 pesos como mediana de tasa de reemplazo. De todas maneras, lo que establece este análisis muestra que, de acuerdo a la implementación del proyecto, tal como lo ha ido planteando el gobierno en estos términos, con el aumento de cotización de 6%, esas tasas de reemplazo podrían alcanzar cerca del 63%, y estos aumentos de tasa de reemplazo se verían en el corto plazo debido a el seguro social, fundamentalmente. Su implementación en los próximos años ya permitiría visualizar aumentos de pensión. Lo que plantea el gobierno es que si el 6% fuera solo a capitalización individual, bueno, los aumentos de la tasa de reemplazo, las mejores pensiones en definitiva, se verían solo a largo plazo hacia las siguientes décadas, producto del ahorro acumulado de ese mismo 6% en las cuentas que cada uno de los trabajadores tiene en nuestro país. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a otro asunto. Ayer el presidente Gabriel Boric estuvo en la cuarta región y en este contexto entregó algunas señales bien importantes respecto a la importancia que tiene para el gobierno el avance en el proyecto de las desaladoras en distintos puntos en los que el suministro de agua potable es mucho más crítico. Uno de ellos, por cierto, es la región de Coquimbo, donde hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir de aquí a fines de la década respecto al suministro de agua potable para La Serena y para Coquimbo. En ese sentido, el mandatario anunciaba el inicio del proceso de licitación para esta planta con el objetivo de que al año 2029 ya esté en operaciones. Ayer el mandatario entregaba los detalles en la ciudad de Coquimbo. Por cierto, más allá de los problemas cotidianos y problemas sectoriales que pueden haber, hay un problema que es transversal a toda la región, que es la falta de agua. Y que la crisis hídrica, que no da tregua, haya golpeado especialmente a la región de Coquimbo. ¿Cuál es el anuncio concreto?
es que en el sector del Panul, en la comuna de Coquimbo, vamos a instalar la tan anhelada planta desaladora multipropósito para la región. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se va a garantizar en el mediano plazo el suministro y la calidad de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y también agua para riego. Y además esta planta va a enviar agua también a Ovalle. Y este traslado está contemplado dentro del proyecto que estamos anunciando hoy día. Bien, nos vamos a otro tema. Como les contábamos en nuestro resumen, Cochilco hizo una actualización de sus proyecciones de precio del cobre para este año 2024 y afortunadamente para nuestro país y para las arcas fiscales hizo una estimación al alza respecto al precio del metal rojo de $3.85 la libra. Ese sería el precio promedio para este año, subiendo así en 10 centavos respecto a la proyección que se había hecho anteriormente. Cochilco, de esa forma, entonces, estima que las arcas fiscales podrían recibir mejores y mayores ingresos debido a este aumento de precio, que se estima también subiría para el año 2025 a $3.09 la libra. Los fundamentos del mercado global, el escenario más probable también de un repunte en la demanda, como por ejemplo la demanda por cobre no solo en el mercado chino, sino también en Estados Unidos, de la mano del avance de energías verdes, además del crecimiento de la venta y fabricación de autos eléctricos a nivel global, aparecen como algunos de los factores que explican entonces un aumento de demanda que redundaría entonces en un mayor precio también. No descartan, eso sí, que ciertos riesgos geopolíticos globales pueden reducir el impulso al alza en el precio de corto plazo, pero a largo plazo eso no se vería mayormente afectado, dice Cochilco en su informe. Por último, para este año la producción de la industria nacional llegaría a cerca de 5,64 millones de toneladas de cobre. Eso significaría un crecimiento de 5,7% en la producción de cobre chileno. 8:18, vamos a la pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:21 y queremos seguir revisando los detalles de la reforma previsional despachada ayer desde la Comisión de Trabajo. Para eso vamos a tomar contacto a esta hora con la investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, Carol Fernández. ¿Cómo estás, Carol? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Carol, bueno, ayer finalmente supera esta primera etapa legislativa, queda mucho camino por delante, pero hasta ahora y con las características que tiene este proyecto, ¿cómo está saliendo de la Comisión de Trabajo esta iniciativa? Y en particular con lo que tiene que ver con la distribución de este 6%, Carol. Bueno, la iniciativa, como bien dice, fue despachada el día de ayer hacia la Comisión de Hacienda. Y el proyecto básicamente no ha cambiado sus ejes ideológicos desde que entró en noviembre del año pasado. Uh-huh. Si bien la distribución del 6% cambió, en el sentido de que recordemos que originalmente se planteaba que la totalidad del 6% fuese a un fondo común, tanto para ayudar a los pensionados actuales como para posteriormente entregar un beneficio nocional a los trabajadores que habían cotizado por ese 6%. Ahora, sin embargo, se divide la cotización en 3 y 3. 3% se iría a las cuentas individuales, pero no todo ese 3% a la cuenta del trabajador, sino que solo una fracción de ese 3 iría a la cuenta del trabajador y el resto se repartiría solidariamente. Y el otro 3% nuevamente iría, o sea, se insiste en este fondo estatal que se encargaría de pagar una garantía de 0,1 UF por año cotizado. Sí. Este es como en la parte de la distribución, y en la parte de la organización de la industria se insiste también en la separación de la industria
en que las AFPs tal cual las conocemos hoy dejarían de existir, y parece ser que este es uno de los ejes fundamentales que el gobierno tiene en su reforma. Sí, para separar la conversación, partamos con lo que tiene que ver con la distribución en particular. El gobierno dice que esta es una fórmula que permite aumentar las pensiones hoy de los jubilados que al día de hoy están en esa condición, y también de los pensionados a futuro. ¿Qué les parece o qué te parece esa declaración del gobierno en el sentido de los objetivos que persigue esta distribución de 3 y 3? Bueno, lo primero que hay que explicar es que el 3% que va a la cuenta individual se separa en dos. Un 2,1 va directamente a la cuenta del trabajador, claro, y un 0,9 se distribuye entre todos quienes coticen en ese mes, para que haya solidaridad entre la generación, o sea, entre todos los que están actualmente cotizando. Exacto. El otro 3% lo único que entrega es una garantía de 0,1 UF por año cotizado, que es una garantía, o sea, que se va extinguiendo conforme el trabajador con la parte que va cotizando supere esa garantía. Entonces, por ejemplo, si una persona con la parte del 6% que va a las cuentas individuales logra una pensión autofinanciada, digamos, de 45,000 pesos, y la garantía que ese trabajador recibía era de 37,000 pesos, no recibiría ninguna garantía, puesto que lo que está él autofinanciando supera la garantía. Entonces hay que entender que la garantía va a ser para los trabajadores futuros, o sea, los futuros pensionados, sí, va a ser complementaria a lo que el trabajador logre por sí mismo. Solo para los actuales pensionados es que van a recibir la garantía completa. Es decir, si yo coticé por 10 años, voy a recibir una UF, 37,000 pesos para quienes nos escuchan. Si coticé por 20 años, algo así como 75,000 pesos. Y si coticé por 30 años, que es el máximo de garantía, recibiría 110,000 pesos. Entonces, la garantía a quien más va a favorecer en este momento va a ser a los actuales pensionados, pero no tanto a los futuros pensionados. De acuerdo. Y en ese sentido, opino que es injusto, puesto que los actuales pensionados ya están recibiendo un apoyo súper importante de parte de toda la población a través de la PGU. Ajá, de acuerdo. Ahora, la alternativa a ese mecanismo de distribución era la posibilidad de que se generaran otros mecanismos de solidaridad. Se ha puesto sobre la mesa la idea de generar, por ejemplo, un seguro de longevidad. Aparece como otra herramienta posible, o bien la distribución que había propuesto Renovación Nacional de transferencias directas de hombres a mujeres solamente a nivel intrageneracional. ¿Esos caminos son más viables o son mejores de acuerdo a los objetivos que persigue esta reforma, Carol? Yo creo que hay caminos alternativos que serían tan eficientes o incluso más eficientes en mejorar las pensiones, tanto actuales como futuras, como bien mencionas, como el seguro de longevidad, o por ejemplo la distribución intrageneración, que sería para ayudar, por ejemplo, a algún sector que esté más rezagado, que podrían ser las mujeres. No obstante, recordemos que la mejor forma de subir las pensiones de las mujeres en el futuro es aumentando la edad de jubilación, que es un tema del cual nadie quiere hablar. Sí. Entonces, lamentablemente, el Ejecutivo, más allá de querer subir las pensiones de los actuales pensionados, parece que está, no quisiera decirlo, pero parece que está como obsesionado con lograr tener un fondo estatal bajo su control. Entonces, se le han hecho propuestas en que haya solidaridad con parte del 6%, pero que no implica la creación de un fondo estatal, y en todas ellas el Ejecutivo da pie atrás. Entonces, mi impresión es que acá hay un objetivo político, que es que el Estado pueda tener el control de una parte importante de los ahorros previsionales. Carol, para abordar los otros aspectos que tiene esta reforma, son muchos, no nos alcanza el tiempo, pero en una columna que publica el Mercurio hoy día, usted hablaba de un Frankenstein previsional, por las características que tiene, por todas las modificaciones que incorpora esta reforma. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, como todos los que nos escuchan saben que Frankenstein fue un monstruo armado de partes de distintos cadáveres. Claro. ¿Cierto? Entonces, esta reforma tal cual salió de la comisión es un monstruo armado de distintas propuestas que han hecho diferentes expertos, diferentes partidos políticos y puestos todos juntos. Entonces, hay articulados que no tienen correlación unos con otros. Por ejemplo, se propone la licitación del stock de afiliados, Claro. del 10% del stock de afiliados, pero al mismo tiempo se propone que haya un cambio de comisión de flujo, es decir, sobre el salario a una comisión sobre stock, pero para los actuales pensionados hay rebajas, perdón, para los actuales afiliados hay rebajas de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, el ente que gane estas licitaciones no va a cobrar una misma comisión para todo el mundo. Entonces, es como raro que se licite un stock de afiliados, pero luego yo cuando recibo al grupo que me toca administrar, tengo que saber cuánto le voy a cobrar a Juanito, cuánto le voy a pedir a Pedrito. Entonces, es muy rara este mecanismo en que hay una licitación, en que yo voy a tener que tener precios distintos para cada afiliado. Entonces, ahí se nota que la parte de la licitación del stock fue un agregado que se le puso a la reforma después de haberse hecho como la idea original y quedó como mal puesto. Y así hay una serie de elementos que parece que no se condicen con una reforma previsional. El autopréstamo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mejorar las pensiones ni actuales, ni futuras, ni nunca, y que va a terminar siendo un retiro encubierto porque no van a haber mecanismos suficientes para garantizarse que quien haga estos retiros, estos autopréstamos, los paguen de vuelta. Y finalmente se va a generar un daño previsional en el ahorro de la persona. Entonces, creo que la reforma tal cual quedó es como un parchado de muchas ideas que no están bien orquestadas. Bien, hartos aspectos que seguir discutiendo. Viene más trámite en todo caso en la Comisión de Hacienda ahora para este proyecto. Carol, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buen día. 8:31, nos vamos, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica, pronto comienza Noticias Express. Que tengan un buen día.